la relación que Escriba tiene con Txokovic ya viene de la época de mi padre. Y quiero hacer una mención especial a Xavier Yagüez, que era como el enlace, ¿no? Que siempre nos ha cuidado muchísimo, ¿no? Y siempre ha habido esta relación genial, ¿no? Recuerdo que cuando se montó la aula Txokovic ya era otra dimensión, ya, ¿no? Con una programación, era mucho más profesional y más grande, ¿no? Entonces, hostia, ha hecho mucho por el sector, porque al final, claro, todo esto que hablábamos de las monas y tal, pues aquello que dicen, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pues íbamos así todos, ¿no? Y al final pues encontrabas un lugar donde, y si no recuerdo mal, aquí ya empezaron ya pues a fichar a Ferran Adrià, y gente ya potente, potente, que podía darle nombre por un lado, pero además pues habían otros pasteleros que esto hacía que ella cogiese un empaque ya de arrancada, ¿no? Entonces, este conocimiento que vosotros habéis hecho, yo no sé, supongo que sois conscientes de que cuando hablo esto de la internacionalización de las monas es gracias a vosotros, es gracias al aula Txokovic, estoy convencidísimo. Formas parte de una familia, por así decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo después todos nos conocemos y dentro de lo que cabe, cuando eres estudiante, en mi caso, ¿no? Vas pasando páginas y miras libros y ves gente que ahora te rodea y que le hablas de tú a tú y ves su trabajo y ves una parte más íntima de esas personas y ves que al final todos nos unen y formar parte de esa familia bajo esa filosofía, ¿no? Txokovic, ese concepto de empresa, por decirlo de algún modo, ostras, a mí me fascina, ¿no? Y decir, wow, formo parte de esa familia, es como... ¿Quién me ha apadrinado, no? Es decir, wow. Y luego también un poco el poder vivir este momento, ¿no? Del 20 aniversario para poder tener una visión de todo lo que ha pasado, ¿no? En aquellos años cuando empezaron no sabía dónde iba a ir, no sabía lo que pasaría, pero nosotros podemos ver el recorrido que ha tenido, el montón de profesionales que han pasado por aquí, tanto docentes como alumnos, ¿no? Y lo que ha podido influir esta escuela a nivel nacional, ¿no? Desde el primer momento se comenzó a apostar por la formación, ¿no? Hace 20 años la formación en cursos para profesionales era bastante corta, por así decirlo, no había mucha variedad, ¿no? Y Txokovic comenzó a evolucionar, a dar cursos para profesionales, para la formación, para la divulgación, que en definitiva es el concepto actual, ¿no? Una divulgación de proyectos, puedes llegar a más público, puedes dar ventajas, puedes desarrollar técnicas, puedes nutrirte tú también. La evolución tanto del profesional como del alumno. Es decir, tú ves una evolución, pero echas marcha atrás y dices, hostias, hemos evolucionado mucho, tanto en técnica como en profesionales, y ahí está. Pues porque lleva 20 años una cosa porque funciona, porque va bien y porque se han hecho las cosas muy bien. Bueno, yo creo que de hecho es referente. Es un honor, es un lujo, es un orgullo que se reconozca a un cocinero como embajador de chocolate, de Txokovic en este caso, y entonces lo llevo con orgullo, lo llevo con pasión, porque primero soy un apasionado del mundo del chocolate, me parece que técnicamente es un mundo inabarcable, que es muy complejo, muy difícil de trabajar, y que yo como cocinero lo puedo aportar, lo puedo meter dentro de la cocina. Pero cuando vamos a estos seminarios o cuando vamos al Salón du Chocolat en París o cuando vamos a los congresos que hacemos por el mundo, evidentemente un trozo de algo, de técnica de alguno de vosotros, de chocolate, de cacao, de lo que sea, te lo traes y forma parte de tu vida o de tu cocina o de tu pastelería. Sí, de la experiencia que tú vas a dar al final al comensal, ¿no? Yo me parece que hacéis un trabajo increíble y que luego cada uno pues va por libre y luego cogerán, pero todas esas pequeñas o grandes bases que dais son fundamentales. Jaume Bonarell fue el que creó lo que primero era la Txokovic, y eso nos dio un impulso de calidad, siempre mejorando los chocolates, nuevos productos, y la academia nos ayudó a la imagen, sobre todo. Y fue un cambio espectacular, muy espectacular.
Las ventajas de que nos ha ofrecido Chocovic a las pastelerías son infinitas. Siempre hemos estado muy bien con los gremios, que es importante. Hemos tenido academias y tenemos academias, pero no damos la espalda a las academias, a las escuelas de pastelería, a las escuelas de cocina. Sí. Yo creo que al final tenés porque se ha crecido con todos, ¿no? Correcto. Hemos recorrido un camino y ese camino nos lleva hasta aquí, pero gracias a todos nuestros clientes. O sea, aquí no crece del aire. Pero yo creo que el pastelero tiene camino hacia adelante, trabajando muchas horas. Si naciera otra vez, me gustaría ser pastelero. Se ocurrió la idea de hacer una academia de chocolate que no fuera directamente hacer demos. El concepto de demostración hasta el momento era: yo vengo aquí con mis productos y mis productos son los mejores, en mis recetas figurarán el nombre de mis productos y nada más, y quisimos darle un enfoque totalmente distinto, y con 3 personas empezamos a hacer una especie de cursos en los que ya estábamos hablando no de este producto de Chocovic, sino de chocolate del 60, chocolate del 50, chocolate del 40 o chocolate con este porcentaje de manteca de cacao, de chocolate con este porcentaje de leche, para aportar recetas totalmente que luego pueden ser personalizadas, utilizadas y material fresco. Absolutamente es fichar a alguien, fichar a un profesional que trabaje en exclusiva para la academia, ¿no? Para la... Y aquí es donde entró pues, directamente Ramón Morató, y aquí sí que es el primer nombre ya que puedo decir oficialmente, porque este sí que ya está absolutamente ligado a Chocovic, ¿no? Y aquí empezamos pues todo lo de aula. Y Ramón Morató, claro, entró en una academia y rápidamente vimos que el chocolate lo podíamos extender no tan solo a la pastelería, sino también a la cocina. Se iba viendo ya que había nuevos campos de aplicación, y es cuando se nos ocurrió la idea de hacer cursos abiertos de formaciones variadas que pudieran interesar a nuestros clientes y no estrictamente relacionados con chocolate. Y aquí es ya cuando vino el concepto de aula, tal como es hoy en día. Yo estoy convencido de que es la mejor escuela de pastelería de España, así te lo digo. Y el que ha venido aquí sabe que es cierto. Para mí es la cumbre profesional, y que a mí me llame Ramón Morató cada año o 2 veces al año como vengo aquí a dar un curso, para mí es algo emocionante, y es como que, bueno, sigues en Champions League, vela. Bueno, las instalaciones son espectaculares, la nueva reforma que habéis hecho, el ambiente es muy agradable, los stagiaires están muy bien formados, se trabaja muy cómodo, la verdad que muy bien. Bueno, ya te digo, pasan las mejores figuras del oficio, los mejores profesionales pasan por aquí una vez al año, y bueno, yo no acudo como cliente, sí como profesor, y las ocasiones en las que vengo pues muy cómodo, y que siga por muchos años, porque es necesario para la pastelería de este país que una academia como esta pues siga trabajando, y también como lo hace, porque si no me equivoco los cursos se llenan y funcionan muy bien. Para mí esto es como una cantera del Barcelona, si me dejas hacer una similitud, y esto es como un gran equipo de grandes profesionales que estáis: Ramón, Ribé, Miquel, tú, y esto es una fábrica de creatividad, de ideas, y montáis unos cursos, la verdad que espectaculares. Vemos fotografías por las redes sociales, en los catálogos, en vídeos. Para mí es un gran cambio el venir aquí, estar en el sitio donde está Rubén, persona a la que yo admiro profesionalmente y personalmente considero que es una buena persona, buen amigo. Estar en su lugar pues suponía una gran presión por mi parte, ¿no? Porque yo venía de una escuela donde los alumnos principalmente eran gente no profesional o futuros profesionales, ¿no? Y estabas haciendo cosas, pero quizás no estabas en este punto tan diferente de la enseñanza, ¿no? Estabas más directamente sobre el profesional, personas que llevan muchos años trabajando, a los que tú vas a enseñarles a hacer algo que quizás ellos ya saben con muchos más años de experiencia que tú, ¿no? Yo nunca he querido enseñar a nadie a hacer algo, simplemente doy mi punto de vista, ¿no? Creo que a veces cuando estás trabajando te encierras en una rutina, y yo tengo la libertad de poder imaginar cosas que quizás un pastelero en una tienda no tiene tiempo, ¿no? Que la gente se piensa también muchas veces que
que por el mero hecho de estar aquí como técnico de la marca ya lo sabes todo, ¿no? Ya eres un tío que entiendes de todo y sabes de todo, y para nada es así. O sea, a mí me queda mucho y cada vez que aprendo más me doy cuenta de que me queda mucho más, ¿no? Cuando sabes poco crees que sabes mucho, ¿no? Cuando vas aprendiendo más cosas te das cuenta de que en cuanto abres un campo quedan muchas cosas por aprender, ¿no?